Saludos, vamos a estar viendo 13 versículos de 2 Timoteo capítulo 2, básicamente la segunda parte del capítulo, así que 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 14 al 26. Y diré que el tema y el título me fue dado, así que lo único que me dijeron que podía hacer era elegir el texto, y sé que esto no es la manera en la que nosotros enseñamos a nuestros estudiantes de seminario que lo hagan, así que yo lo único que hago es seguir las instrucciones. Y el tema de las conferencias de pastores este año, que habéis oído en muchas ocasiones, ha sido fidelidad, y el título que se ha asignado para mí es fidelidad en la protección o fidelidad en el cuidado. Y estoy agradecido porque es un tema que tengo mucha pasión con él, y hay muchos textos del Nuevo Testamento que podría utilizar con este tema, pero he escogido este porque de una manera dura y personal, esto es lo que realmente me llama la atención a mí, y esto es algo que realmente es duro para mí mismo, que me habla de una manera especial. Así que vamos a ver lo que dice el contenido. La parte que estamos todos más familiarizados con ellas es el versículo 15, donde Pablo le dice a Timoteo que sea diligente en presentarse a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. También es aquí en el versículo 17 donde encontramos una comparación entre los falsos maestros y la gangrena, y nombra dos, Himeneo y Fileto, por su propio nombre, que se han desviado de la verdad. Y así que está instruyendo a Timoteo a que sea fiel en todos los aspectos, que trabaje duro, que hable directamente, incluso en la manera en la cual reprime a las personas, porque 2 capítulos después es donde le va a pedir a Timoteo que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, haciéndolo además incluso cuando la gente no quiere escucharte este mensaje. Así que esta epístola realmente puede llevar el mismo título de lo que hemos visto. Tienes que ser fiel a la hora de proteger y tener cuidado. Esto es la última epístola que escribe antes de que realmente dé su vida por el Evangelio, y llega al punto claro en los versículos 13 y 14 del primer capítulo con esta orden. 13-14, capítulo 1, retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y en el amor de Jesús. Guarda, mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro que te ha sido dado. Y por nombre, otra vez, en el versículo 15, Pablo está nombrando otros dos profetas que no están de acuerdo con la doctrina sana. Ya sabes que todos estos que están en Asia han vuelto a la espalda a mí, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Así que, Timoteo, sé fiel para cuidar el legado que te estoy dejando, incluso si parece que eres el único que sigue en pie con este legado. Así que esto implica que tienes que ser fiel en la protección, en el cuidado, y esto es lo que llega hasta el final, realmente este mandato hasta el final de esta propia carta. Cómo tienes que dividir la palabra, cómo tienes que predicar la palabra, cómo tienes que cuidar de todas las cosas, cómo tienes que cumplir con la obra del evangelista y tu ministerio. Todo esto es una extensión y una amplificación realmente de su deseo de ver a Timoteo siguiendo las pisadas de un hombre que es fiel y protegiendo lo que se le ha dado. Así que Pablo, realmente lo que le está diciendo a Timoteo es que tiene que guardar con fidelidad, con cuidado, esta protección. Y esto es algo que tienes que hacer de una manera continuada, porque habrá conflicto, habrá persecución, incluso también martirio. Y en el caso del Timoteo, esto es algo que pudimos ver. Así que sigue diciéndole que tienes que sufrir por el Evangelio, que todos los que desean vivir una vida piadosa en Cristo Jesús serán perseguidos, que tienes que mantenerte fiel en medio del sufrimiento. ¿Por qué le está diciendo? Que el ministerio verdadero, tiene adversidad y tiene problemas. El ministerio que es fiel no es nada más que una guerra espiritual. Y en las 2 epístolas que Pablo le escribe a Timoteo están llenas con estas admoniciones a Timoteo para que sea fuerte, para que tenga coraje, para que pelee la buena batalla, para que pelee la buena batalla de la fe también. Así que esto no es una idea nueva para Timoteo, pero precisamente esto es donde nuestros capítulos comienzan.
y es de una manera quizás militar. Capítulo 2, versículo 3. Sufre penalidades conmigo como un buen soldado. Así que fijaros, esto es lo que le está diciendo. Todo el resumen pastoral es el ser como un soldado. Y una cosa más que le dice es que el ministerio el ministerio implica que es una batalla continua para proclamar y preservar la verdad en un contexto donde la verdad en ocasiones se recibe con animosidad y con oposición, y no es simplemente el mundo no creyente, sino incluso, y cada vez más y más en nuestros días, muchos pertenecientes a la propia iglesia que reaccionan contra verdades que no son populares, o que son inconvenientes, o que son hostilidades. Así que ha venido el tiempo, y eso es lo que le está diciendo a Pablo a Timoteo, donde la gente no podrán soportar la doctrina correcta, sino que querrán escuchar a estos maestros que realmente les dicen las cosas que quieren escuchar, y habla acerca de mitos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, y por extensión también a todos nosotros los que estamos en una posición de liderazgo en la iglesia, que si pasas de estas realidades, que si realmente no estás peleando para proteger este depósito que se te ha dado, no estás siendo fiel a tu llamado. Y Jesús dijo que si el Señor te odió, a mí me odió antes, porque si fueras del mundo, el mundo te amaría, pero como no eres del mundo, como yo te elegí del mundo, entonces el mundo te va a odiar. Y es lo mismo que le está diciendo en este caso. Un siervo no es mayor que su maestro, y si me persiguieron a mí, también te perseguirán a ti. Y aquí también en 2 Timoteo 3:12, Pablo le está diciendo a Timoteo, de hecho, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Incluso a la vez los falsos maestros seguirán adelante. Así que le está diciendo a Timoteo que si buscas una carrera realmente, si estás buscando una carrera social donde no vas a recibir cosas en contra de ti, tienes que salir del ministerio, porque no puedes vivir sin realmente este conflicto y seguir siendo fiel en el ministerio. Y es lo mismo que el propio Juan le dijo. En este caso es el apóstol de amor. También les dijo, no os sorprendáis de que el mundo os odie. Si realmente quieres ser afirmado y querido, y no puedes luchar contra enseñanzas falsas, o corregir, o realmente acabar con los lobos vestidos de ovejas que quieren atacar a la iglesia, entonces lo que estás haciendo realmente es dejar de hacer el trabajo principal, o uno de los trabajos que tiene que hacer uno de los ancianos. Así que si no quieres el conflicto, si no quieres pelear el conflicto, si no quieres corregir a todos aquellos que realmente están experimentando y que están viviendo falsas doctrinas, entonces no deberías ser un anciano ni deberías ser un pastor, porque una de las calificaciones dadas o cualidades que tiene que tener cualquier persona que lidere la iglesia es precisamente estas cosas, que son 12. Tiene que dar instrucción, y también tiene que a la vez ir en contra de aquellos. Es lo que dice Tito 1:9, ir en contra precisamente de aquellos que están en contra de la palabra, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz de exhortar y de refutar. Es lo mismo que dice Tito 1:9. O en otra versión, en este caso, dice que las bocas tienen que ser calladas. Y eso no es una cosa infrecuente en las cartas de Pablo, sino que, por ejemplo, cuando escribe también a los ancianos en Éfeso, en Mileto, en Hechos capítulo 20, les dice que tienen que tener cuidado, que de medio de ellos mismos van a surgir falsos maestros y que van a querer llevarse a las personas. Así que seamos honestos, esto no es un mensaje que sea popular, ni incluso en esos días, pero era una verdad que necesitaba ser dicha. Por eso Pablo quiere que Tito realmente defienda la verdad de una manera valiente. Por eso su primera admonición realmente en esta epístola tiene que ver con decirle a Timoteo realmente que no puede jugar con los falsos maestros, y esta no es la primera vez que se lo dijo. 1 Timoteo 1:3, como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Y realmente quiere que Timoteo y cualquier anciano en la iglesia que estén
realmente listos a silenciar todos aquellos que quieren meter enseñanzas erróneas en la iglesia, por lo cual tienes que ser fiel en proteger la verdad, en tener cuidado realmente del rebaño. Sé fiel en cuidar toda la iglesia de Cristo que Él ha comprado con su propia sangre. Pero, además de todo esto, tienes que ser fiel en guardar tu propio corazón, mente y pasiones. Y este es el punto al cual aquí realmente llega un mandato personal. Y lo dice en una simple palabra, en el primera de Timoteo 4:6, cuando le dice que en el 4:16 que tienes que tener cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Así que primero tienes que guardar tu propio corazón, tu propia lengua, tus afecciones, tu actitud y tu propia mente. De hecho, es lo que dice en el versículo 22 de nuestro texto, capítulo 2, 22. Le está diciendo que tiene que realmente huir de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con puro corazón. Y este es el versículo clave en nuestro pasaje. Y estas pasiones juveniles tiene que ver con todo lo que va desde las lujurias de la carne hasta esa tendencia adolescente de pelearse sobre cualquier tipo de tema. Y este es el punto de este pasaje, porque Pablo le está diciendo a Timoteo que tiene que ser valiente, que tiene que ser un buen soldado, que tiene que guardar, proteger la verdad y no rehuir realmente la proclamación de la verdad y la hostilidad que viene en contra de los enemigos de la truth. Pero en mitad de epístola tenemos esta sección que comienza en el versículo 14, capítulo 2 de Timoteo, yendo hasta el final, y del capítulo 14 hasta el final es un mensaje que nos corrige a todos los que al menos tenemos cierta tendencia a ser contenciosos. Y es aquí donde Pablo le dice a Timoteo que lo haga a lo mejor que puede para ser un trabajador que no esté avergonzado. Y le dice, ¿cómo? Manejando bien la verdad de Dios, refutando a aquellos que son como gangrena con sus enseñanzas sanas, limpiándote de todo lo que no tiene honor y corrigiendo a tus oponentes. Y todas estas cosas son aspectos de una guerra espiritual en la cual estamos llamados a servir como soldados. Así que no es en ningún caso, no está en ningún momento dejando de lado el mandato a ser un buen soldado del Señor, sino que está describiendo cómo es un buen soldado. Y esto es lo que realmente salta en este pasaje. Pablo comienza y termina con admoniciones, recordando a Timoteo que no discuta acerca de palabras, que no tienen ninguna cosa buena, sino que simplemente arruina a los que escuchan, sino que tiene que ser educado con todos y paciente y corrigiendo a sus oponentes realmente con piedad. Así que no simplemente tiene que luchar con esta gangrena verbal de aquellos que no tienen que decir nada. En la versión de la ESV dice aquellos que hablan sin nada decir. Y Phil Johnson diría en este caso batallas en Twitter que no tienen fruto. Y os dije que esto es un texto que me habla a mí de una manera personal. Así que realmente hay instrucciones aquí en cómo tenemos que realmente, de una manera con discernimiento y con inteligencia, pelear estas polémicas teológicas. Entonces, realmente yendo en contra de todos estos bárbaros teológicos, porque es una cosa que descalificaría a los ancianos. Así que tenemos que ser fieles en guardar la verdad. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Versículo 24. Sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Una palabra también en cuanto a este contexto inmediato antes de saltar al texto. En la primera parte de este capítulo, mira cómo Pablo ha estado utilizando tres imágenes. La primera es el soldado, versículo 4, el atleta, versículo 5, y el granjero en el versículo 6. Y Pablo está utilizando estas metáforas, estas imágenes para resaltar tres características del servicio fiel. Lo voy a decir al revés. En este caso, tienes que trabajar duro, como hace el granjero, determinación, como es el atleta, y esta
realidad de la que tienes que pelear como un soldado. Y esto es lo mismo que nos va a saltar también en la segunda parte del contexto, en la segunda parte del capítulo. Así que lo que Pablo realmente está mandando al soldado no es que sea combativo por naturaleza, no es un amor por la batalla, sino a estar listo, enfocado, fiel, con esa capacidad de sufrimiento y sobre todo un amor y una devoción a la causa para la cual tiene que pelear. Pablo no le está diciendo que tiene que ser brutal o que tiene que ser malo en este caso. No está sugiriendo tampoco que cada vez que hay una falta de acuerdo tiene que terminar con severidad o con lenguas o con palabras afiladas. No le está diciendo a Timoteo que tiene que acabar con la gangrena de Himeneo, de Fileo, simplemente amputándoles la lengua con un hacha, sino que le está diciendo a cada uno que están aquí y que no entienden estas cosas, muy al contrario, que lo que le está diciendo y le va a decir nuestro pasaje es que como ministros no somos señores sobre el rebaño, mucho menos somos señores de la guerra con órdenes para estar constantemente atacando, sino que somos siervos del Señor y por lo tanto la respuesta para nuestros oponentes debe ser con esa educación similar a la de Cristo, y es lo que decía Jesús, como mi corazón es de esta manera, y es lo que vamos a ver. Miren el versículo 11. Aquí Pablo parece que está citando algo familiar a Timoteo, por eso lo dice, palabra fiel es esta, y fijaros cómo lo está diciendo, de una manera poética, así que probablemente sea un himno o una parte de un himno acerca del martirio y la bendición de sufrir por Cristo. Probablemente sea un coro que se cantaba en el siglo I en la iglesia. Y dice que si morimos con Él, también viviremos con Él. Que si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Y esto es realmente lo que nos lleva a nuestro texto. Este es un himno que hubiese sido un buen himno tema para esta conferencia. Tanto como debe de ser fiel, e incluso en el ejemplo de Dios, como Él sigue permaneciendo fiel cuando nosotros no lo somos. Y también nos dice cuáles son las ganancias de vivir una fidelidad fiel, una vida fiel, que será reinar con Él. Y al final tenemos nuestro pasaje, versículos 14 al 26, que dice así: recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no contienda sobre palabras, lo cual nada aprovechas y lleva a los oyentes a la ruina, sino que procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, separado para toda buena obra. Huye, pues, de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviéndose en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Ahora, este pasaje realmente es el propio comentario de Pablo sobre 1 Timoteo 4:16, que es cuando le ha dicho que tienes que cuidarte de ti mismo y de lo que estás enseñando y tus enseñanzas. Y aquí simplemente está expandiendo este mandato doble de una manera. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como ministerio cuidar de nosotros mismos y cuidar de nuestras enseñanzas? Nuestro pasaje es una respuesta bastante comprensiva a
a este tema. Y es una respuesta triple. Primero, tienes que ser tienes que presentarte como aprobado. En segundo lugar, versículo 21, tienes que ser un vaso santificado, o sea, cuida tu corazón. Y en tercer lugar, versículo 24, sé un esclavo humilde, es decir, guarda tu actitud. Guarda tu enseñanza, guarda tu corazón, guarda tu actitud. Así que esto es como tienes que ser un guardián de la verdad. Tienes que ser un obrero aprobado. Tienes que tener cuidado de lo que estás enseñando. Y esto es algo que realmente encontramos en las epístolas. Es que en la iglesia en el primer siglo estaba siempre estaba siendo atacada por herejías y por falsos dichos, que quitando Filemón, la carta a Filemón, realmente todas las cartas tienen que ver con enseñanzas falsas que estaban en medio de la iglesia. Lo mismo que el apóstol Juan y el apóstol Pedro también tienen que lidiar con estas falsas realidades. Y lo que vemos también en las cartas del propio Cristo en Apocalipsis capítulo 2 y 3, uno de los temas recurrentes es precisamente el error y el dolor que el error ha hecho precisamente en medio de esta iglesia, esos falsos maestros y todas estas enseñanzas que no son adecuadas y estos apostasía que ha venido, que realmente estaban y habían infectado a estas iglesias desde dentro, antes del final del primer siglo. Otra de las cosas que el Nuevo Testamento acentúa es que las falsas enseñanzas desde dentro de la propia iglesia es una amenaza mayor para la iglesia que la persecución y el antagonismo y el ridículo y cualquier otra oposición del mundo. Así que el ataque primario de Satanás, el más importante, no es simplemente el que llevan a los ateístas, los ateos, perdón, o aquellos que están en contra de la verdad, sino que el ataque más efectivo y más subyacente es este asalto que viene de dentro del cuerpo de los que se llaman cristianos. Incluso el propio Satanás, en 2 Corintios 11:14, parece un ángel de la luz, y sus sirvientes, versículo 15, también parecen siervos que tienen apariencia de piedad. Vienen a la ciudad y lo que hacen es, vienen a la iglesia y lo que vienen es inyectar realmente esta falsa doctrina, que es como una gangrena en el cuerpo de la iglesia. Y Pablo, en el versículo 17, nos da dos ejemplos, como son Himeneo y Fileto, aquellos que decían que realmente la resurrección ya había sucedido. Así que Himeneos era realmente era como Rob Bell en el primer siglo. Pablo lo menciona por primera vez en primera de Timoteo 1:20, donde lo junta en este caso con Alexander el copero, que está mencionado en 2 Timoteo 4:14, que le hizo mucho daño, como dice el propio Pablo. Lo que sea que hizo realmente estaba destruyendo tanto la fe y también la moral. Así que probablemente estaba enseñando algún tipo de corrupción, blasfemo del principio de la gracia, que lo que hacía probablemente llevaba a un comportamiento lascivo y que les habían llevado a abandonar la fe y la buena conciencia, y probablemente lo que hizo fue acabar con su fe, y por eso se los ha dado a Satanás para que aprendan a que no deben blasfemar. Así que esto era la blasfemia. En otras palabras, realmente cuando se los da a Satanás, ha utilizado su autoridad apostolar para excomulgarlos, pero Himeneo todavía estaba dando problemas, y ahora realmente encontramos que estaba Fileto con él, y lo que estaban haciendo era dar una escatología equivocada en el Nuevo Testamento. Estaban diciendo que todas las profecías que realmente apuntaban a la resurrección ya habían sucedido, cosa que es mentira. Es realmente un ataque a una doctrina bíblica, y el propio Jesús había prometido la resurrección de los muertos en Juan 5:25, cuando dice: de cierto os digo que la hora vendrá cuando los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios, y los que la escuchen vivirán. Y Himeneo probablemente estaba diciendo a las personas que la resurrección era simplemente nacer de nuevo espiritualmente, que no era una realidad en el cuerpo, y que quizás había estado citando las palabras de Pablo en Romanos 6:11. Romanos 6:11. Así que ya hemos, en cierto modo, ya estamos otra vez vivos en Cristo.
Entonces probablemente estaban expandiendo esta realidad, esta herejía con medio de lo que estamos hablando. Así que probablemente se parecen mucho a los predadores que tenemos hoy, aquellos que son arrogantes, que se piensan que son aquellos realmente listos o aquellos relevantes en cuanto a sus palabrerías. Y que todos los que no quieren combatir con ellos es porque realmente no tienen ninguna manera de que vayan en contra de sus palabras. Y entonces por eso hoy parece que realmente tienen ganas de intoxicar a todos los demás con la misma arrogancia que ellos mismos tienen, y entonces entrarás dentro de una pelea que no tiene sentido en las palabras. Himeneo debería ser uno así, porque Pablo ya los dio a Satanás y ahora está otra vez con otro hombre que también está llevándose a todos aquellos fuera de la verdad. El error aquí es significante, es importante y es tóxico. Y es una heterodoxia peculiar que lo que hace es destruir la genuinidad de la fe. Según el versículo 16, lo que estaban diciendo realmente es que estaban llevando a las personas que conducirá hacia la impiedad. Es un error serio, incluso los llama por nombres y realmente los señala con su desaprobación y les dice específicamente cuál era su error. Y la influencia que tienen la compara a la gangrena, o sea que estos hombres realmente son una amenaza a la iglesia, que han apartado a algunos incluso de la fe. Así que quizás puedes pensar que quizás esto es algo que el apóstol va a realmente hablar de una manera extendida, como hizo quizás en 1 Corintios capítulo 15, que lo hace de una manera meticulosa y dice que no puedes ser cristiano si no crees realmente en la resurrección del cuerpo. Pero aquí no lo hace. Aquí lo único que dice simplemente es decirles que son profanos y son vanos y lo que hacen es, tienen palabrería. Una palabrería vacía, superficial, frívola, son palabras que no tienen ningún tipo de fruto, que lo que hacen es arruinar a los que escuchan. Por eso le dice a Timoteo, no malgastes tu tiempo con estos. Así que, de una manera clara, Pablo no quiere que Pablo los ignore, porque el mismo Pablo no los ignora, sino que los llama, y lo único que les dice es que los pone como los llama por su nombre. Por eso que está señalando a todos en nuestro lado, incluso a ti y a mí, que esto es una doctrina mala, que no necesita ser tratada con esta seriedad escolar o esta seriedad intelectual. Así que la doctrina realmente no significa que sea trivial, sino que Pablo dice que es importante, por eso la declara de esta manera en la primera carta de Corintios capítulo 15, donde dice que si no hay resurrección de los muertos, la predicación es vana y la fe es vana. Por eso dice que esta doctrina es importante y por eso responde de esta manera en la epístola a los Corintios, punto a punto, para saber que en Corinto había gente que estaban confundidas. Entonces, ¿por qué es diferente aquí? Pues es simple. Aquí la pregunta es si debería realmente, si debería mantener un debate prolongado con estas personas. Y Pablo le dice que no. Lo único que le dice es, encarga a las personas, a tu gente, que realmente no se meta en estas batallas sobre palabras, sobre todo lo que tiene que ver con fe y doctrina, que son cosas que son importantes. Lo hemos visto también en el capítulo 1, eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo en el capítulo 1, que tienes que mantener, guardar, proteger las palabras que yo te he dicho. Por aquí le dice que no tiene que estar en una discusión con una persona que abiertamente ha dicho que no quiere ser corregido, porque esto realmente es perder el tiempo, malgastar las propias palabras. Por eso lo dice en el capítulo 1, versículo 13, que le dice, retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y en el amor de Jesús. Así que la persona que realmente quiere o va a propagar la herejía no va a ganar nada simplemente de lo que tú estás hablando con él. Lo único que va a hacer, versículo 16, lo único que va a hacer en este caso es llevarse a más gente, conducirán a más y más impiedad y la gangrena seguirá conduciendo. Así que Pablo volverá a este punto en el versículo 23, cuando dice en este caso que no tengas nada que ver
con razonamientos necios e ignorantes. Por aquí tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la respuesta más efectiva a un error, como en este caso de Himeneo y Fileto? ¿Qué deberíamos hacer en lugar de realmente pelear por palabras con aquellos que ya se han ido de la verdad y que no quieren volver? Y la respuesta a Pablo es una cosa familiar. Versículo 15. Procura con diligencia presentarte tú mismo a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. En lugar de estar hablando y perdiendo el tiempo con estas palabras, esto es lo que tienes que hacer. Muchos expositores han hecho un trabajo en este versículo realmente asombroso, que no tengo que volver a repetir. Esta expresión en inglés que dice en el versículo que maneja con precisión la palabra de verdad, es una sola palabra que lo que hace es hacer un corte limpio en este caso. Entonces, ten cuidado, interpreta la palabra del Señor, divídela de la manera adecuada, enséñala de la manera adecuada, sin añadir, sin quitar. No estás trabajando con la aprobación de Dios si estás haciendo esto, y si no estás haciendo esto, tienes que estar avergonzado. Pero en este contexto, Pablo también está realmente haciendo un punto mucho más importante. Le está diciendo a Timoteo que la manera más efectiva de ser fiel es guardar esta fidelidad en la protección, en el cuidado de lo que se te ha dado. ¿Cómo? Cuidándote a ti mismo, estudiando con diligencia la palabra de Dios y enseñándola bien y haciéndolo todo como para el Señor, para su aprobación. Este es el punto real. Sé un obrero diligente y trabaja para cuidar tus propias palabras de error, y en el proceso harás mucho más que preservar simplemente la verdad y de propagar de lo que podrías hacer a través de simplemente tener una argumentación, una batalla de palabras con estas personas. Instruir es mucho más que insultar. Por eso no está diciendo, como algunos dicen, que nunca deberíamos realmente tener ninguna discusión, sino que este es el apóstol Pablo, que en ningún caso lo que hacía era apuntar a la herejía, sino que, como he dicho antes, todos los apóstoles, de una manera o de otras, y prácticamente en cada una de las epístolas del Nuevo Testamento, realmente apuntan y exponen herejías doctrinales y no quieren que haya compromiso, ninguna relación con ellas. Y Pablo realmente lo hace esto, o sea que no le está diciendo realmente que Timoteo haga algo. Nadie odia la mala doctrina con más pasión que el propio a Pablo. Incluso en todas las iglesias que él ha plantado, los falsos maestros siempre han ido detrás para llevarse a los propios creyentes. O sea que nunca le va a decir a Timoteo que no haga precisamente, que no luche contra esto. Pero esto es lo que quiero que veáis. Cómo refutamos el error es también realmente importante. Y Pablo no quería ser un polemista a tiempo completo, ni lo quería para Timoteo ni para otro líder, sino que en Hechos 20, cuando les dice que vendrán lobos rapaces, que vendrán en medio de vosotros, que no salvarán al rebaño, dice que tenéis que tener cuidado de vosotros mismos y del resto del rebaño. Así que no simplemente os fijéis en los lobos, sino que fijaros en vosotros mismos y también en el rebaño que Dios os ha dado. Y después, además, en la misma frase, le dice que yo no dejé de declarar todo el consejo de Dios. Doctrina y entrenamiento en justicia, tanto como corrección. Así que Pablo realmente está reprobando, está corrigiendo a todos con una paciencia y una enseñanza completa, global. Y es así como quiere que lo haga Pablo, que lo haga Timoteo. Así que Pablo podía hacerlo de una manera rápida y utilizar malas palabras, incluso con mucho sarcasmo. Y hay ejemplos que podemos ver de estas cosas en las epístolas de Pablo, pero son excepciones, no era la manera en la que hacía. Primera Tesalonicenses 2:7, fuimos cuidadosos con vosotros como una madre que amamanta a sus niños. Así que lo que Pablo
Cómo Pablo tuvo la habilidad de mantenerse con dignidad y también educadamente, incluso con todas estas personas y con esta gangrena. ¿Cómo fue? Con esta confianza que él tenía en la soberanía y en la fidelidad de Dios. Mira lo que dice el versículo 19. Fijaros en el 19. Cuando está hablando de Fileo, de Himeneo y Fileta, le dice, versículo 19, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece siempre, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos, y en segundo lugar, que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Y aquí son dos realidades, y las dos son paráfrasis del versículo 16, en este caso, donde podemos ver a la rebelión de Coré, en este caso, en Números 16. Y cuando hablamos la verdad, proclamamos la verdad delante del error, Dios mismo va a humillar a los rebeldes. Y esto no es tu trabajo, sino que es el trabajo de Dios. No tenemos que ser los vengadores nosotros. Realmente el desafío para nosotros es ser humildes bajo la mano de Dios, para que Él sea el que nos exalte a su debido tiempo. Una cosa es clara, ¿verdad? Pablo no quiso en este caso ser combativo en la manera en la cual ellos estaban hablando en contra de estas faltas de entendimiento. Hemos visto muchas de estas realidades, incluso sarcasmo y todo, que podemos ver en muchas batallas o argumentaciones en este caso. Pero esto es lo que está diciendo que no tenemos que hacer. Esta actitud descalifica a un hombre del liderazgo en la iglesia. Primera Timoteo 3:3 dice que un anciano no puede ser avaro, ni bebedor, ni que además en medio de todos estos, que son descalificaciones, lo que le está diciendo que tiene que ser, que no tiene que ser pugnacio, sino en este caso educado y amable. Por eso el verdadero discernimiento está motivado por el Espíritu Santo, y el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, benignidad, paciencia, dominio propio. Por eso no hay nada de belicoso realmente en esta lista. Así que siempre realmente tienes que guardar la verdad, pero comienza guardando por tu propia enseñanza, sobre todo con el tono y con la pasión con la que lo haces. ¿Os está sorprendiendo realmente que yo haga tanto énfasis en esto? Así que pues probablemente me diréis, en este caso, médico, cúrate a ti mismo. Y si queréis saber cuando en algunas cosas yo en mis propias palabras realmente se me han ido de las manos, yo os he dicho que esta sección realmente me está hablando a mí, porque en ocasiones esto me ha pasado a mí, pero fíjate cómo cuántas veces este tema está hablando en este pasaje. Mira cómo comienza en el versículo 14 y cómo termina en el 23 también. Rechaza los razonamientos necios e ignorancias, sabiendo que producen altercados, lo mismo que dijo en el versículo 14. Y desde aquí hasta el final del capítulo habla de la necesidad realmente de ser paciente en lugar de ser peleón en este caso. Así que no hemos terminado, vamos a volver a este tema antes de verlo, pero esta es la primera cosa que tenemos que hacer. Tenemos en este caso que guardar nuestras propias enseñanzas. Nuestras propias enseñanzas. Tienes que ser en este caso realmente un obrero aprobado, no simplemente que va a hablar en contra de aquellas, si eres un polemista, si parece que eres un gángster, en este caso lo estás haciendo de la manera inadecuada. Pablo dice así, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado. Segunda cosa que tiene que hacer, punto número 2, sé un vaso santificado. O sea, guarda tu corazón, versículo 21, está utilizando realmente una analogía. Si alguno limpia estas cosas, será un vaso para honra. Vasos hechos para Dios, por Dios, en este caso, para su propósito. Algunos para uso, en este caso,
para honra y otro para santificado, pero eso no lo eligen ellos y realmente el origen no, la realidad no es o no tiene que ver con lo que forma el vaso en sí, sino para qué ha sido formado el vaso. Puedes tener todas tus joyas y todo tu dinero, por ejemplo, guardado en un vaso que está hecho de barro. Y realmente Pablo está utilizando esta imagen de Isaías capítulo 29, incluso también la encontramos en Jeremías 18 y en Lamentaciones 4.2, y aquí es como Lamentaciones 4.2 habla, y dice que los hijos preciosos de Sión valen su peso en oro y cómo son guardados en vasos de barro, el resultado de un alfarero. Y esto no es porque realmente haya algo bueno en ellos, sino que su valor realmente no está en lo que están formados, sino en para lo que han sido formados. Y esta imagen es la que está utilizando también en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, cuando dice esto, que tenemos estos tesoros en vasos de barro para que el poder de Dios se vea que pertenece a Dios y no a nosotros. Nosotros, tú y nosotros somos como vasos de barro. No tenemos ningún valor intrínseco o belleza en nosotros mismos, pero tenemos utilidad para el Señor con un propósito santo que nos da dignidad y valor inestimable. Por eso dice que realmente nos hace puros. Por eso tienes que ser un vaso santificado. Cuida tu corazón, versículo 21. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para la buena obra. Versículo 21. Mira, esto es realmente lo que tenemos que hacer. La voluntad soberana de Dios al salvarnos de nuestros pecados no nulifica realmente nuestra responsabilidad de mortificar el pecado. De hecho, mira el versículo 19, y hay dos cosas aquí importantes que vienen de Números 16. Y que expresan realmente la responsabilidad humana y la voluntad divina, en el versículo 19. Y lo encontramos también en el versículo 21. Fijaros lo que dice, está expandiendo esta realidad de la responsabilidad humana. Y por eso en el 19, por eso nos está diciendo que tenemos que salir de esta realidad. Y fijaros en el 21, si alguno huye de estas cosas será un vaso limpio. ¿Y cómo? Versículo 22, huye pues de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un puro corazón. Así que tienes que huir de aquellas cosas que no son santas y tienes que seguir las que son santas. Es bastante simple. El contexto, como hemos visto ya, lo hace muy claro. Yo creo que una de las pasiones juveniles que necesitamos dejar es precisamente esta combatividad que los hombres jóvenes normalmente tienen esta tendencia a hacer, pero no es todo lo que tiene en mente, porque eso, el término en griego epithumia habla de este deseo malo y en la nueva versión internacional dice que son deseos satánicos de la juventud y simplemente dice que es esta tendencia a tener algo que no puede ser obtenido de una manera legal y va desde a la arrogancia, fariseísmo, de una superioridad a cualquier tipo de gratificación que tiene que ver con el cuerpo. La gran mayoría simplemente lo que está diciendo en este caso es esta concupiscencia, esta lujuria sexual, como dice en 1 Pedro 2.11, donde Pedro en este caso está hablando de las pasiones de la fe que pelean contra el alma, y es esta lujuria. Piensa en esto tiene que ver con todas estas pasiones, sobre todo con la arrogancia juvenil, tanto con esta lujuria también sexual. Todas están peleándose contra tu alma, por eso tienes que guardar tu corazón y también mortificar todas aquellas pasiones deshonrables que realmente lo que están haciendo. Versículo 21, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Así que, en resumen, del 14 al 19, sé un obrero aprobado, guarda tus enseñanzas. En segundo lugar, versículos 20 al 22, sé un vaso santificado. ¿Cómo lo haces? Guardando tu corazón. Y en tercer lugar, del versículo 23 al 26, sé un esclavo humilde. ¿Cómo? Guardando tu actitud. Mira el versículo 24.
y le dice, fijaros, llama a Timoteo el siervo del Señor, y aquí siervo realmente significa esclavo, no está hablando simplemente de un siervo como un camarero, sino que realmente está hablando de un esclavo, alguien que realmente es propiedad de su maestro. 1 Corintios 6:19, no sois de vosotros mismos, sino que habéis sido comprados por un precio, un esclavo, y así es como cada pastor tiene que verse a sí mismo. El pastor no es el CEO de la iglesia, sino que es el siervo del Señor. Y lo que tiene que hacer realmente tiene que cuidar y enseñar de la iglesia. Por tanto, su trabajo lo que tiene que ver con liderar, pero no enseñoreándose de aquellos que están puestos para ti. Jesús dijo que si alguno quiere ser el primero, tiene que ser el último de todos. Cultiva la actitud, en este caso, de un esclavo, no la arrogancia de un fariseo. Pablo mismo ha sido entrenado y vivió durante muchos años como un fariseo. Era un hombre tremendamente picky con lo que tiene que ver con la teología y le gusta la ortodoxia desde el punto de incluso hasta llegar a la violencia, y este es su propio testimonio en Efesios 26 del 10 al 11. No simplemente llevé a muchos santos a la cárcel después de recibir la autoridad, sino que cuando eran muertos yo realmente votaba contra ellos y los castigué en muchas ocasiones en todas las sinagogas y quise hacerlos que blasfemaran, y con mucha furia contra ellos los perseguí incluso a ciudades extranjeras. Este sería un buen autor de blogs. Jesús representa justo lo contrario, y lo vemos en Mateo 12 del 18 al 20, que él proclamará justicia a los gentiles, pero no tendrá realmente nada que ver, ni nadie escuchará sus palabras en las calles, sino que será un... Mateo capítulo 12, versículos del 18 al 20, hasta que traiga victoria y justicia. Así que Jesús pone a los fariseos en vergüenza, pero no lo hizo de una manera diferente a hacerlo mediante sus propias enseñanzas. O sea, no simplemente apuntó sus errores teológicos, eso es lo que ellos hicieron en su contra, sino que simplemente les dijo a sus discípulos que tuviesen cuidado con la hipocresía de los fariseos y sus largos discursos, por ejemplo en Mateo capítulo 23. Y hay muchas palabras en las cuales de esta manera les está diciendo con 7 pronombres y con cuidados, palabras de condenación en este caso, pero nunca fue abusivo en su palabra, sino significativamente cuando dejó a Pablo de Tarso o cuando salvó en el camino a Damasco, no fue con condenación, sino realmente llamándolo: Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y este encuentro realmente cambió todo a Pablo, tanto incluso la manera en la que iba en contra de esta realidad teológica. Realmente a partir de ahí estaba persiguiendo a los suyos de una manera diferente. Seguía lo que utilizaba el sarcasmo y esa condenación a los judaizantes realmente, como podemos ver que engañaban a los gálatas. En este caso le dijo a Tito que los cretenses necesitaban ser redirigidos, y en Hechos capítulo 13:10 con Elimas, en este caso el mago, le llama hijo de Satanás. Y esto es una manera realmente de llamar la atención severa. Y como hemos visto, es severa realmente, y en ocasiones esto es algo necesario, pero no durante todo el tiempo. Algunas veces, incluso en la cara realmente del mal, una corrección puede ser inapropiada. Hay una ocasión en la cual Pablo le dio de una manera directa, realmente corrigió al sumo sacerdote, pero después se disculpó realmente, como hemos visto en el versículo anterior. Cuando es un apóstol, todo esto realmente ya no lo ve. Y lo vemos en nuestro versículo, en el versículo 24. Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Y yo creo que realmente ese es su punto. Y no tengo ninguna duda de que esa es la verdad. Este párrafo final de 2 Timoteo 2 nos va al mismo tema. Y ahora resume todo realmente lo más
de una manera sencilla, versículo 23. Rechaza los razonamientos necios e ignorantes sabiendo que producen altercados. No todo razonamiento puede ser necio e ignorante, porque Pablo ya sabía también que había muchas controversias y él estaba expuesto a ellas durante todo su ministerio. Había sobre temas básicos del Evangelio y no simplemente estaba hablando con seminaristas, en este caso, acerca de los puntos del dispensacionalismo, los de Clarence Larkin, que es un autor, sino que en ocasiones esto realmente estaba diciendo que no eran un error tanto como el de Himeneo y Fileo, que tiene que ver con la resurrección, y eso no es un error trivial, pero Pablo no simplemente tiene una controversia con ellos, sino quiere que Timoteo tampoco la tenga, sino que Himeneo ya ha dejado claro que al no querer ser corregido es perder el tiempo hablar con él. Por lo tanto, es una tontería. Así que por eso le está diciendo que realmente al quien quiere corregir es a aquellos que sí que quieren escuchar, como vemos en 1 Corintios 15. Por eso no quiere legitimar ni a Himeneas ni a Fileo al tener una controversia con ellos. Así que Pablo no tiene nada que ver con aquellos que realmente están buscando escribir en Internet, el ser relevantes, hablando de todo este tipo de controversias, sino que realmente lo único que hace en este caso es traer más dolor, y como hemos visto en los versículos 24 y 23, lo que están trayendo es precisamente más dolor y producen altercados. Así que realmente los insultos no son una ayuda a los que están simplemente confundidos. Y todos estilos inapropiados lo que va a hacer es realmente meter todavía más a los que están en el error, en un error de una manera más profunda. Y es lo que vemos también en Proverbios 26:21 y en Proverbios 15:1, donde una respuesta amable realmente acaba con las palabras. Y como nos dice Romanos 12:21, devuelve bien por mal. Y por eso esta arrogancia que vemos en muchas ocasiones, en muchos foros, realmente tiene nada que ver con estas realidades que encontramos en el versículo 24. Por eso termina diciendo así, que el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. En lugar de estar preparado para la lucha, lo que tiene que hacer realmente es corregir de una manera educada, con instrucción. Y de hecho lo que está diciendo es que corrija tiernamente, versículo 25, a los que se oponen, porque si acaso Dios le da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y salir, en este caso, el lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Piensa en esto es realmente lo que queremos hacer. No queremos condenar a personas, sino salvarlos realmente de este lazo del error, de este lazo del diablo. Y esto es lo que le está diciendo en muchas ocasiones, en este caso, Pablo a Timoteo. La religión que es pura delante de Dios no consiste precisamente en disputas sin fin. Y las batallas las herramientas de nuestra batalla no son carnales. Así que voy a deciros esto de una manera cándida, porque algunos que se piensan que tienen este discernimiento, si realmente quieres guardar la verdad, pero siempre estás ignorando, incluso estás dejando de lado este texto, lo que estás haciendo es sacrificar mucha credibilidad en todo lo que vas a decir a partir de ahora. Si realmente quieres ser fiel guardando la verdad, lo que tienes que hacer es guardar tu corazón ante cualquier realidad que quieras realmente minimizar la verdad de lo que Pablo está diciendo a Timoteo en este capítulo. Porque si no lo haces, la gente racional no te va a tomar en serio. Si me conocéis, sabes de mucha manera que creo con todo mi corazón que el error tiene que ser confrontado y corregido siempre. Hay que acabar con la falsedad y que cada uno realmente hable la verdad con su vecino. Pero mientras lo haces, que toda la ira realmente
también sea quitada. Y toda malicia. Sed amables unos con otros, perdonaos unos a otros como Dios en Cristo también os ha perdonado, y hablad la verdad en amor. Así es como tienes que ser fiel, esta fidelidad en la protección, en el cuidado. Sé un obrero aprobado, sé un vaso santificado y ve un esclavo humilde. En otras palabras, cuida tu propia enseñanza, guarda tu corazón, tus imaginaciones, tus pasiones, tu pureza personal, y mientras lo estás haciendo también guarda o controla tu actitud. Pelea la buena batalla, ten fe y buena conciencia y agárrate también a las palabras fieles a las cuales te han enseñado, y serás capaz, por medio de la doctrina sana, de exhortar y de convencer a aquellos que te contradicen. Todas estas cosas están aquí para que seas un buen soldado de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, danos corazones que estén de acuerdo con tu verdad, corazones de amor, aquellos que has puesto realmente en nuestro cuidado pastoral. Danos corazones generosos también para los hermanos con los cuales no podemos estar de acuerdo, y danos corazones realmente para aquellos en nuestros mundos en los cuales están bajo el lazo del diablo, que siempre podamos hablar la verdad en amor, que tengamos pasión por la verdad, pero que esté controlada no simplemente por arrogancia de la carne, sino siendo mansos como fue Cristo. Por su nombre oramos. Amén.